El silencio en la casa de Elena era una criatura viva. Respiraba en el crujido de la madera del viejo ropero, en el tic-tac solemne del reloj de pared que había sido un regalo de bodas de sus suegros, y en el murmullo distante del tráfico de Monterrey, que se colaba por las ventanas cerradas. A sus 72 años, Elena había aprendido a ser amiga de ese silencio. Era el lienzo sobre el cual pintaba los recuerdos de Ramiro, su esposo, fallecido hacía ya una década. Cada rincón de la casa, enclavada en la colonia Obispado, guardaba un eco de su risa, de sus pasos firmes, de su voz que siempre parecía tener la respuesta justa para todo. Vivía sola, pero nunca se sentía sola. Su hijo, Javier, y su nuera, Laura, la visitaban cada fin de semana con su nieta, Sofía, la luz de sus ojos. Esa rutina era el ancla que mantenía su mundo en equilibrio, una sinfonía de afectos que ahogaba cualquier atisbo de soledad. Aquella madrugada, sin embargo, el silencio se rompió. No fue un ruido violento ni una alarma estridente. Fue algo mucho más sutil, más perverso. Un susurro. Elena se despertó de golpe, con el corazón martilleándole en el pecho como un pájaro atrapado. El aire de la habitación estaba cargado de una estática extraña, una vibración casi imperceptible que le erizaba la piel. Se sentó en la cama, ajustándose los lentes que siempre dejaba en la mesita de noche. El sonido provenía de la sala. Con la cautela que los años le habían enseñado, se levantó y caminó descalza por el pasillo frío. La luz de la luna se filtraba por el visillo de la ventana, dibujando formas fantasmales sobre los muebles cubiertos con paños bordados. El susurro se hacía más claro, una amalgama de voces y estática que parecía emanar del viejo radio de válvulas que Ramiro tanto había amado. Estaba en una esquina, sobre una mesita de caoba, desenchufado desde el día en que su esposo partió. Imposible. Se acercó, con el pulso acelerado. La tela que cubría la bocina vibraba levemente. El sonido no era una estación de radio convencional, era un torbellino de fragmentos de conversaciones, de llantos ahogados, de risas huecas que se desvanecían en un mar de ruido blanco. Y entonces, en medio de ese caos auditivo, una palabra se abrió paso, nítida y helada. Elena. La voz era una imitación grotesca, un eco distorsionado de la de Ramiro. Sintió que las piernas le flaqueaban. Se apoyó en el respaldo de un sillón con la respiración entrecortada. ¿Estaba soñando? ¿Era el dolor que después de 10 años había decidido jugarle una mala pasada a su mente? Cerró los ojos con fuerza, concentrándose en el recuerdo de la voz real de su esposo, cálida y llena de vida. Lo que escuchaba del radio era una carroña, un buitre tratando de vestir las plumas de un canario. Con un movimiento brusco, a pesar de que el aparato no tenía corriente, giró la perilla del volumen hasta el tope. El sonido cesó, pero la estática permaneció en el aire, en sus oídos, en su alma. Durante el resto de la noche, Elena no pudo volver a dormir. Se sentó en la cocina, con una taza de té de manzanilla temblando en sus manos, mientras observaba el amanecer pintar de naranja y rosa la silueta imponente del cerro de la Silla. Algo oscuro había entrado en su casa, y sentía con una certeza que le helaba los huesos, que no se iría tan fácilmente. El silencio amigo se había convertido en un silencio hostil, un silencio que escuchaba. Al día siguiente, intentó convencerse de que todo había sido producto del cansancio. La vida siguió su curso. Limpió la casa, regó sus malbones y habló por teléfono con su comadre Chelo sobre los achaques de la edad y el precio del aguacate. Pero una sensación de desasosiego se había instalado en su pecho. Cada vez que pasaba por la sala, sentía la presencia del radio, como un ídolo antiguo y malévolo que la observaba en silencio. Por la noche, el miedo regresó. Esta vez, el sonido fue más insistente. No eran solo susurros, eran frases completas, promesas vacías que flotaban en la oscuridad. Te extraño, mi vieja. ¿Por qué me dejaste ir solo? Aquí te espero. Elena se tapó los oídos con las manos, pero las voces parecían nacer dentro de su propia cabeza. Era una tortura psicológica, un veneno que buscaba las grietas de su fortaleza para filtrarse y corromperlo todo. Sabía que no podía ser Ramiro, su esposo, un hombre de fe inquebrantable,
Jamás le hablaría con ese tono lastimero y acusador. Él había aceptado su partida con serenidad, despidiéndose con un «Nos vemos al rato, chaparra». Esto era otra cosa, una cosa enferma y mentirosa. La verdadera prueba llegó el fin de semana. Javier, Laura y Sofía llegaron el sábado por la mañana, llenando la casa con la bendita algarabía de la normalidad. Sofía, con sus 12 años y una curiosidad infinita, corrió a abrazarla. «¿Qué tienes, abue? Te ves pálida», le dijo con una sinceridad infantil que desarmaba. Elena forzó una sonrisa. «Son cosas de la edad, mi amor. Noches malas». Pero sus ojos no podían mentir. Javier, un ingeniero pragmático y con los pies bien plantados en la tierra, lo notó de inmediato. «¿Pasa algo, mamá? No tienes buen semblante». Elena dudó. ¿Cómo explicarle a su hijo, un hombre que creía solo en lo que podía medir y calcular, que un radio desenchufado le hablaba por las noches con la voz de su padre muerto? Sonaría a locura, a los primeros síntomas de una demencia senil. «Solo estoy un poco cansada, hijo». «Nada de qué preocuparse», mintió. El día transcurrió con una normalidad tensa. Comieron cabrito, vieron una película y jugaron lotería. Pero Elena no podía dejar de mirar de reojo hacia la sala, hacia el rincón donde el radio permanecía en silencio, agazapado. La peor parte fue cuando Sofía, explorando la casa como solía hacer, se detuvo frente al aparato. «¿Qué radio tan bonito, abuela? ¿Todavía funciona?» El corazón de Elena dio un vuelco. «No, mi vida, ya no sirve. Es solo un recuerdo del abuelo». Pero mientras lo decía, un zumbido casi inaudible pareció emanar del radio, un ronroneo que solo ella pareció notar. Esa noche, mientras todos dormían, la transmisión volvió, pero esta vez no estaba dirigida a ella. Desde su habitación, escuchó un murmullo proveniente del cuarto de huéspedes donde Sofía dormía. Se levantó, con el miedo convertido en una armadura de determinación. Caminó de puntillas hasta la puerta entreabierta y miró dentro. Su nieta estaba sentada en la cama, con los ojos abiertos y fijos en la oscuridad, como si escuchara algo que ella no podía oír. Una sonrisa extraña, vacía, se dibujaba en su rostro. «Sí, abuelito», susurró Sofía a la nada. «Yo también te extraño mucho». En ese instante, Elena comprendió la verdadera naturaleza de aquella maldad. No solo había venido a atormentarla a ella, había venido por lo que más amaba. Había venido por su familia, y no se lo iba a permitir. La batalla apenas comenzaba. La semana que siguió fue un infierno silencioso. Elena vivía en un estado de hipervigilancia. Cada sonido de la casa, cada sombra, era una amenaza potencial. La transmisión ya no se limitaba a la noche. A veces, en pleno día, mientras lavaba los platos o barría el patio, escuchaba fragmentos de voces que se desvanecían tan rápido como llegaban, siempre con ese timbre falso y lastimero que intentaba imitar a Ramiro. Pero lo más aterrador era el cambio en Sofía. Su nieta, que siempre había sido una niña alegre y parlanchina, se volvió retraída y melancólica. Durante la visita del siguiente fin de semana, apenas probó bocado, y pasó la mayor parte del tiempo encerrada en el cuarto de huéspedes, con la excusa de que estaba leyendo. Elena sabía que no era verdad. La sentía escuchar esa voz que la estaba envenenando. Trató de hablar con ella con delicadeza. «Sofía, mi amor, ¿pasa algo? Te noto muy calladita». La niña la miró con unos ojos que parecían más viejos, cargados de un secreto que la superaba. «El abuelo Ramiro me habla, abue. Me dice que se siente solo y que quiere que vaya a hacerle compañía». A Elena se le heló la sangre. «Eso no es posible, mi vida. El abuelo está en el cielo, descansando en paz. Quien te habla te está engañando». Sofía frunció el ceño, con una terquedad que no era propia de ella. «Tú no lo entiendes. Él me necesita». La conversación terminó ahí, con un muro invisible levantándose entre ellas. Elena se dio cuenta de que la lógica no serviría de nada. Aquella cosa no atacaba la razón, atacaba el corazón, el anhelo, el vacío dejado por los que se han ido, y el corazón de una niña era un campo fértil para esa semilla de oscuridad. La impotencia la carcomía. Decidió que no podía seguir callando. Tenía que hablar con Javier, aunque la tomara por loca. Lo sentó en la cocina esa misma tarde, mientras Laura y Sofía habían salido a comprar un helado.
Le preparó un café cargado, como a él le gustaba, y respiró hondo. Javier, necesito que me escuches con la mente abierta. Sé que te va a sonar a una locura, pero es la verdad. Y le contó todo. Desde la primera noche, los susurros, la voz que imitaba a su padre, y lo más grave, cómo estaba afectando a Sofía. Javier la escuchaba con paciencia, pero su rostro era un mapa de escepticismo. Movía la cabeza lentamente, como un médico que oye a un paciente describir un síntoma imposible. Mamá, por favor, dijo al final, con un tono suave pero condescendiente. Estás cansada, estás sola, es normal que la mente te juegue trucos. Y Sofía es una niña, tiene mucha imaginación. Probablemente te escuchó hablar sola o algo y se sugestionó. No estoy loca, Javier, replicó Elena, con la voz temblorosa de frustración. Sé lo que oí, y tu hija está cambiando. ¿No lo ves? Esa cosa se la está llevando. Mamá, ¿qué cosa? ¿Un fantasma en el radio? Estamos en el siglo XXI. Quizás lo que necesitas es distraerte más, salir. O tal vez hablar con un profesional, alguien que te ayude a procesar el duelo, aunque hayan pasado años. Cada palabra de su hijo era una puñalada. No la estaba insultando, y eso era lo peor. La estaba tratando con la lástima que se le reserva a un anciano que empieza a perder el contacto con la realidad. La barrera entre ellos, antes invisible, ahora era un muro de concreto. Él vivía en un mundo de planos y ecuaciones. Ella, en uno donde las sombras habían empezado a susurrar. Se levantó de la mesa, derrotada. Está bien, hijo. Olvídalo. Tienes razón. Deben ser cosas mías. Pero mientras se alejaba, una determinación fría como el acero se forjó en su interior. Si su hijo no podía o no quería ayudarla, lo haría sola. Protegería a su familia, aunque tuviera que luchar contra el mismo infierno. Su mente, lejos de divagar, comenzó a trabajar con una claridad que no había sentido en años. Recordó las palabras de Ramiro, un hombre que, aunque práctico, tenía un profundo respeto por las cosas que no se podían explicar. Vieja, le decía a menudo, no todo lo que es real se puede ver o tocar. La fe, el amor, el miedo, son las fuerzas más poderosas del universo. Elena se dio cuenta de que no podía combatir aquello con la lógica de Javier. Tenía que usar otras armas. Armas que esa cosa no esperaría. Su primera decisión fue entender al enemigo. No podía seguir siendo una víctima pasiva. Tenía que investigar. ¿De dónde venía esa transmisión? ¿Había pasado antes? Su mente, entrenada en recordar detalles y conectar historias de la comunidad, se puso en marcha. Recordó fragmentos de conversaciones de su juventud, leyendas urbanas que se contaban en voz baja sobre estaciones de radio piratas que aparecían y desaparecían, transmisiones que volvían loca a la gente. En ese momento, no eran más que cuentos para asustar a los niños. Ahora, parecían un mapa del tesoro macabro. Su comadre Chelo, cuya memoria era una enciclopedia de la vida y milagros de todo Monterrey, podría ser un buen punto de partida. Pero no podía llamarla y preguntarle sobre radios embrujados. Tenía que ser más sutil. Necesitaba un plan. Esa noche, la transmisión fue más agresiva. Ya no susurraba, gritaba. Lamentos, acusaciones, súplicas desesperadas que resonaban por toda la casa. Elena, sácame de aquí, hace frío, me abandonaste. Elena se encerró en su cuarto, se puso unos tapones de algodón en los oídos y comenzó a rezar el rosario. Cada cuenta que pasaba por sus dedos era una declaración de guerra. No rezaba pidiendo ayuda, rezaba para fortalecerse. Mientras las voces demoníacas arañaban la puerta, ella se concentraba en la imagen de su familia, en la risa de Sofía, en el abrazo de Javier. Ese era su escudo, la fe y el amor. Al amanecer, las voces cesaron. La casa quedó en un silencio tenso, como el campo después de una batalla. Elena salió de su habitación, agotada pero firme. Miró el radio en la sala. Ya no le tenía miedo. Ahora lo miraba con la fría determinación de un cazador que estudia a su presa. No sé qué eres, susurró al aparato inerte, pero te voy a encontrar, y te voy a apagar para siempre. No era solo una promesa, era el esbozo de un plan de acción.
Un propósito definido que, como le había enseñado Ramiro citando a uno de sus autores de superación personal, era el primer paso para lograr cualquier cosa, incluso lo imposible. El lunes por la mañana, Elena puso en marcha su investigación. Su primer objetivo era Chelo. Sabía que un acercamiento directo sería contraproducente, así que ideó una excusa perfecta. La llamó con el pretexto de pedirle su famosa receta de capirotada. Conversaron durante casi media hora sobre los hijos, los nietos y el clima inclemente de la ciudad, tejiendo esa red de cotidianidad que servía de preludio para los temas importantes. Finalmente, Elena guió la conversación hacia donde quería. «Oye, comadre, el otro día estaba haciendo limpieza y encontré el radio viejo de Ramiro. Me puse a pensar en los tiempos de antes. ¿Te acuerdas de esos programas de radionovelas que oíamos?» Chelo soltó una carcajada al otro lado de la línea. ¿Cómo olvidarlos? Con Pedro Infante y la Tísica. ¿Qué tiempos aquellos, mana? No como ahora con estas cosas del internet que ni se entienden. Era la apertura que Elena necesitaba. Sí, verdad. Y también me acordé de unas historias que contaban los abuelos, de unas radios piratas que se oían a veces por la madrugada. ¿Tú llegaste a oír algo de eso? Hubo un silencio al otro lado. Cuando Chelo volvió a hablar, su tono había cambiado. Ya no era alegre, sino cauteloso, casi temeroso. «Elena, ¿por qué preguntas esas cosas? Son cuentos de viejos, supersticiones. No es bueno andar revolviendo el pasado». El cambio de tono fue una confirmación para Elena. Chelo sabía algo. «No es por nada, comadre. Simple curiosidad de vieja. Ya ves que a uno le da por recordar cada cosa». «Pues no recuerdes eso», sentenció Chelo. Decían que no era gente la que hablaba en esa señal, que era otra cosa. Una estación del diablo, le llamaban algunos. Se oía por allá de los años 50. Varios se volvieron locos, decían que oían a sus muertos. Una familia entera por la colonia Independencia. Bueno, una tragedia. Después de eso no se volvió a saber nada. Apagaron la señal, o eso dijeron. No andes jugando con radios viejos, Elena. Hay cosas que es mejor dejar quietas. La llamada terminó poco después, pero Chelo le había dado a Elena la primera pieza del rompecabezas. La década de los 50, una tragedia en la colonia Independencia, y un nombre, la Estación del Diablo. Ya no era una alucinación personal, era un fenómeno con historia, un mal antiguo que había despertado. Su siguiente paso era buscar archivos, periódicos de la época. La hemeroteca del Estado sería el lugar ideal, pero ir ella sola levantaría sospechas. Javier seguía llamándola todos los días, con esa preocupación teñida de condescendencia. Si se enteraba de que andaba investigando leyendas urbanas, adelantaría su veredicto de demencia senil y probablemente intentaría tomar el control de su vida, con la mejor de las intenciones, pero despojándola de su capacidad para luchar. Necesitaba un aliado, y pensó en el padre Miguel, el párroco de su iglesia, un hombre joven, de unos 40 años, pero con una sabiduría y una empatía que trascendían su edad. A diferencia de Javier, el padre Miguel entendía que el mundo no se regía únicamente por las leyes de la física. Lo visitó esa misma tarde, con la excusa de llevarle unos buñuelos. Lo encontró en su oficina, un pequeño cuarto lleno de libros que olía a papel viejo y a cera de velas. El padre Miguel la recibió con una sonrisa cálida. «¿A qué debo el honor de estos manjares, doña Elena?» Elena no se anduvo con rodeos. Sentía que con él podía ser honesta. Le contó la misma historia que a Javier, pero el resultado fue radicalmente diferente. El sacerdote la escuchó sin interrumpir, con una concentración intensa, asintiendo de vez en cuando. No había escepticismo en su mirada, sino una profunda seriedad. Cuando Elena terminó, el padre Miguel se quedó en silencio por un largo momento, con los dedos entrelazados sobre su escritorio. «Elena», dijo finalmente, con una voz grave, «no creo que esté perdiendo la razón. La Iglesia, a lo largo de su historia, ha reconocido que existen realidades que no pertenecen a nuestro plano. El mal es real, y busca grietas para entrar en nuestro mundo. Grietas como el dolor, la soledad, el anhelo por los que hemos perdido». Sus palabras fueron un bálsamo para el alma de Elena. Por primera vez, alguien la validaba. Alguien entendía que la batalla que estaba librando era real. «Lo que usted describe»,
continuó el sacerdote, coincide con ciertos fenómenos de infestación espiritual. No es una posesión de una persona, sino de un lugar o un objeto. En este caso, parece estar ligado a esa transmisión, a ese canal. Elena le habló de su conversación con Chelo, de la estación del diablo de los años 50. Los ojos del padre Miguel se iluminaron con interés. Eso es importante. Si este mal tiene una historia, podemos encontrar su origen. Y si encontramos su origen, quizás podamos encontrar la forma de combatirlo. Déjeme ver qué puedo encontrar en los archivos de la diócesis. A veces estos eventos quedan registrados de formas inesperadas. Mientras tanto, usted debe protegerse, y sobre todo, proteger a su nieta. El sacerdote le dio un pequeño frasco con agua bendita y una medalla de San Benito. Rocíe las puertas y ventanas de su casa mientras reza. Ponga esta medalla cerca de su nieta, en su ropa o bajo su almohada, sin que se dé cuenta. No son amuletos mágicos, Elena. Son símbolos de nuestra fe, recordatorios del poder de Dios que nos protege. La verdadera arma es su oración y su amor por su familia. Esa es una luz que ninguna oscuridad puede extinguir por completo. Elena salió de la parroquia sintiéndose renovada. Ya no estaba sola. Tenía un aliado y, lo más importante, una estrategia: la investigación y la protección. Al llegar a casa, siguió las instrucciones del padre Miguel al pie de la letra. Mientras rociaba el agua bendita, sentía una paz que no había experimentado en días. Era como si estuviera reclamando su territorio, purificando su hogar de la presencia intrusa. Esa noche, la transmisión volvió, pero algo había cambiado. Sonaba más débil, más lejana. Las voces seguían ahí, pero habían perdido parte de su poder intimidatorio. Parecían los gruñidos de una bestia herida fuera de los muros de una fortaleza. Sin embargo, Elena sabía que no podía confiarse. Esto era solo el principio. Había ganado una pequeña escaramuza, pero la guerra continuaba, y la seguridad de Sofía seguía siendo su principal preocupación. La llamada de Javier esa noche fue tensa. ¿Cómo sigues, mamá? He estado pensando, y creo que sería bueno que vinieras a pasar unos días con nosotros, para que te distraigas. Elena entendió la verdadera intención. Quería vigilarla. Estoy bien, hijo. No te preocupes. De hecho, me siento mucho mejor, respondió con una calma que lo sorprendió. Solo necesito descansar en mi casa. No podía irse. Abandonar la casa sería como ceder el campo de batalla al enemigo. Tenía que quedarse, tenía que luchar, y tenía que ganar. Los días siguientes, Elena se sumergió en una rutina de disciplina espiritual y mental. Cada mañana, rezaba el rosario no como una petición, sino como una declaración de intenciones, un acto de fortalecimiento de su voluntad. Limpiaba su casa con un esmero casi ceremonial, como si al quitar el polvo físico, también barriera las sombras invisibles. Se obligaba a recordar a Ramiro no con la tristeza de la pérdida, sino con la alegría del tiempo compartido. Llenaba el silencio con la música que a él le gustaba, con los boleros de Javier Solís y las rancheras de Jorge Negrete. Era una contraofensiva emocional, un intento de reemplazar la frecuencia del miedo y la pena con la de la gratitud y el amor. El padre Miguel la llamó 2 días después. Su voz sonaba excitada. Doña Elena, creo que encontré algo. No en los archivos de la diócesis, sino en el diario personal de un viejo sacerdote, el padre Anselmo, que sirvió en la parroquia de la colonia Independencia en los años 50. Son solo unas pocas páginas muy crípticas, pero mencionan una transmisión de la congoja. El sacerdote le leyó los fragmentos por teléfono. El padre Anselmo describía cómo varios de sus feligreses habían empezado a mostrar signos de una profunda melancolía, hablando de escuchar a sus seres queridos fallecidos a través de un programa de radio nocturno. El sacerdote lo había desestimado al principio como histeria colectiva, hasta que una familia, los Alarcón, se encerró en su casa y se negó a salir. El padre Anselmo intentó hablar con ellos, pero solo escuchaba desde dentro el sonido de la estática y los llantos. La entrada final del diario era escalofriante. La policía los encontró hoy. El señor Alarcón, su esposa y sus 2 hijos. No había violencia, solo vacío.
Parecía que se habían apagado como velas consumidas por una tristeza insondable. En la sala, un radio seguía encendido, emitiendo un zumbido bajo. La policía dijo que fue un pacto, pero yo sé que no fue así. Algo los consumió. Apagaron la señal de la antena en el cerro, pero temo que no se puede apagar algo que no tiene un origen físico. No es una onda de radio, es una onda de dolor. Elena escuchaba, con el teléfono apretado contra su oreja. La familia Alarcón, la antena en el cerro. Ondas de dolor. Las piezas encajaban en un mosaico aterrador. Padre, ¿qué significa eso? ¿Qué es esa cosa? No lo sé con certeza, Elena, respondió el padre Miguel. Pero la descripción del padre Anselmo sugiere que no estamos lidiando con un fantasma o un demonio en el sentido tradicional. Parece ser una especie de entidad parasitaria que se alimenta de las emociones humanas negativas, especialmente del duelo no resuelto. Usa las ondas de radio como vehículo, pero la energía que la impulsa es el sufrimiento. Y parece que ha vuelto. Esta revelación lo cambió todo. Ya no era un enemigo invisible y todopoderoso. Era una criatura con una necesidad, con un método. Y si tenía un método, podía ser contrarrestado. Si se alimentaba del dolor, entonces su antídoto debía ser lo opuesto. Pero mientras Elena y el padre Miguel avanzaban en su entendimiento, la entidad intensificaba su ataque sobre el eslabón más débil, Sofía. El viernes, Laura llamó a Elena, con la voz quebrada por la angustia. Suegra, no sé qué hacer con Sofía. No quiere comer, no quiere levantarse de la cama. Dice que el abuelo Ramiro la va a venir a buscar esta noche para llevarla con él. Javier quiere llevarla al psicólogo, pero ella se niega. Solo llora, y dice que tenemos que dejarla ir. El pánico se apoderó de Elena. La entidad estaba acelerando su plan. Ya no se conformaba con susurrar. Estaba aislando a Sofía, consumiendo su voluntad de vivir. Tráela, Laura. Tráela a mi casa ahora mismo, dijo Elena con una autoridad que no admitía réplica. Dile a Javier que es una orden mía. Yo sé lo que tiene, y sé cómo ayudarla. Hubo una duda en la voz de Laura, pero la desesperación era más fuerte. Está bien, suegra. Vamos para allá. Elena colgó y se movió con una rapidez que desmentía su edad. Preparó la habitación de Sofía, rociándola con agua bendita. Colocó un pequeño crucifijo bajo la almohada y encendió una veladora frente a una imagen de la Virgen de Guadalupe. La casa debía ser un santuario, una fortaleza de fe. Cuando Javier, Laura y Sofía llegaron, la tensión era palpable. Javier la miró con una mezcla de enojo y preocupación. Mamá, ¿qué es esto? Sofía necesita un doctor, no, esto. Lo que necesita tu hija es a su familia, Javier. Necesita que creas en ella, que luches por ella, no que la trates como si estuviera descompuesta, replicó Elena, con la voz firme. Sofía estaba pálida, con unas ojeras profundas que ensombrecían su rostro infantil. Apenas miró a Elena. Entró en la habitación como una autómata y se acostó en la cama, dándoles la espalda. El golpe fue devastador para todos. Verla así, tan ausente, tan rendida, era peor que cualquier grito o llanto. Esa noche, la casa se convirtió en un campo de batalla. La transmisión ya no era un susurro en la sala. Estaba concentrada en el cuarto de Sofía. Elena, sentada en una silla junto a la puerta de la habitación, podía oírla claramente. Una voz melosa y persuasiva que le prometía a la niña un mundo sin dolor, un reencuentro eterno con su abuelo. Era una canción de cuna del infierno. Javier y Laura estaban en la sala, impotentes. La incredulidad de Javier se estaba desmoronando, reemplazada por un miedo primordial que no podía racionalizar. Podía oír los murmullos, sentir la opresiva frialdad que emanaba del pasillo. Su mundo de certeza se estaba derritiendo. A medianoche, Sofía comenzó a hablar. Ya voy, abuelito, espérame. Ya casi estoy lista. Elena entró en la habitación. La niña estaba sentada en la cama, con los ojos vidriosos, mirando hacia una esquina oscura del cuarto donde no había nada. Sofía, mi amor, escúchame. Ese no es tu abuelo, dijo Elena arrodillándose junto a la cama. La niña la miró pero no parecía reconocerla. Tú no quieres que sea feliz. Quieres que me quede aquí, donde todo es triste. La voz que salió de la boca de Sofía no era del todo la suya. Tenía un matiz frío,
adulto. La entidad estaba hablando a través de ella. En ese momento, Elena sintió una punzada de desesperación. La criatura tenía a su nieta en sus garras, y ella no sabía cómo liberarla. Se sentía vieja, débil, superada. El recuerdo de Ramiro acudió a su mente, no la imitación del radio, sino el verdadero. Recordó su optimismo inquebrantable, su fe en que toda dificultad, por grande que fuera, contenía la semilla de una solución equivalente. No luches contra la oscuridad, vieja, le había dicho una vez. Enciéndele una luz tan brillante que no tenga más remedio que huir. Luz. Esa era la respuesta. No la luz física, sino la luz del amor, de los recuerdos felices, de la vida. En medio de la oscura habitación, con las palabras ponzoñosas de la entidad fluyendo a través de su nieta, Elena tomó una decisión. La desesperación que la había atenazado por un instante se transformó en una claridad absoluta. No podía razonar con la criatura. No podía exorcizarla con gritos ni amenazas. Tenía que hacer lo que Ramiro le había enseñado: encender una luz. Se levantó, miró a la figura ausente de Sofía y supo que su plan no podía esperar más. Salió de la habitación cerrando la puerta tras de sí, y fue a la sala donde Javier y Laura esperaban, pálidos y descompuestos por el miedo. «Javier», dijo con una voz que no admitía discusión, «necesito tu ayuda, no tus dudas, no tu escepticismo, tu ayuda». Javier la miró con los ojos enrojecidos. El sonido de los murmullos que se filtraban por debajo de la puerta de la habitación de Sofía lo había despojado de su armadura de pragmatismo. Estaba asustado, como un niño perdido en la oscuridad. Asintió sin palabras. «En el garaje», continuó Elena, «en el baúl de madera donde Ramiro guardaba sus cosas, hay un viejo transmisor de radio aficionado. Él siempre decía que con esa cosa podía hablar hasta con la luna si se lo proponía. Quiero que lo saques y lo hagas funcionar ahora». Javier frunció el ceño confundido. «¿Un transmisor? Mamá, ¿qué pretendes hacer? ¿Llamar a la policía?» «No, hijo. Voy a hacer mi propia transmisión. Voy a pelear fuego con fuego, o mejor dicho, sonido con sonido. Si esa cosa usa las ondas de radio para esparcir dolor, nosotros las vamos a usar para esparcir amor». Laura la miraba como si hubiera perdido el juicio, pero Javier, por primera vez, pareció entender. La lógica de la situación era tan absurda que una solución igualmente absurda comenzaba a tener sentido. Se levantó y fue hacia el garaje sin decir una palabra más. Elena se volvió hacia Laura. «Tú y yo tenemos otro trabajo. Vamos a reunir la munición». Llevó a su nuera por la casa, recolectando objetos que eran recipientes de felicidad, el álbum de fotos de la boda, el primer zapatito de Sofía que guardaban en una caja de cristal, las cartas que Ramiro le escribía desde sus viajes de trabajo. Cada objeto era un ancla a un recuerdo feliz, una chispa de luz en la oscuridad. «Quiero que busques todas las fotos, todos los videos que tengas de Sofía, riendo, jugando, celebrando sus cumpleaños. Todo lo que nos recuerde quién es ella en realidad, antes de que esta sombra la tocara», le instruyó Elena. Mientras Javier luchaba en el garaje con cables y válvulas antiguas, y Laura lloraba en silencio mientras buscaba fotos en su celular, Elena fue a la cocina, no a preparar un té, sino a preparar su arma principal. Se sentó a la mesa con papel y pluma y comenzó a escribir. No escribía un rezo, sino una historia, la historia de su familia. Escribió sobre cómo conoció a Ramiro en un baile en la macroplaza, sobre el nacimiento de Javier, sobre la primera vez que Sofía dijo, «abuela». Escribía con una velocidad febril, llenando las páginas con anécdotas, con chistes privados, con detalles minúsculos y preciosos que constituían el tejido de su vida. Estaba construyendo un baluarte de memoria y amor. Una hora después, Javier regresó del garaje. Tenía las manos sucias de grasa y polvo, pero en sus ojos había un brillo de triunfo. «Lo logré. El viejo cacharro funciona. No sé qué alcance tenga, pero puedo emitir en la misma banda de AM donde se oyen esas cosas». Había conectado el transmisor a un viejo micrófono y a la antena de televisión del techo. Era un sistema improvisado, un acto de fe tecnológica. Reunieron todo en la sala. Colocaron el micrófono en la mesita de centro. Elena puso sus notas, los álbumes de fotos
y los objetos que habían recolectado a su alrededor. Javier manejaba el transmisor. Laura sostenía su teléfono listo para reproducir los videos de Sofía. Estaban listos. Se miraron los tres. El miedo seguía ahí, pero ahora estaba mezclado con otra cosa. Propósito. Ya no eran víctimas. Eran soldados preparándose para la batalla final. Cuando empiece, dijo Elena, esa cosa se va a defender. Va a usar nuestros miedos, nuestros dolores, en contra nuestra. No la escuchen. Concéntrense en lo que estamos haciendo. En Sofía. Javier, enciende esa cosa. Javier giró una perilla. Un zumbido grave llenó la habitación. Sintonizó la frecuencia. Al principio solo se escuchó la estática. Pero luego, la voz parasitaria irrumpió en el pequeño altavoz del transmisor, más fuerte y clara que nunca, como si supiera que la estaban desafiando. Demasiado tarde. Ya es mía. Me la llevo. Elena tomó el micrófono. Sus manos temblaban, pero su voz, cuando habló, fue firme y clara. Te equivocas, dijo, su voz resonando extrañamente en su propia sala. No te la vas a llevar, porque no sabes quién es, pero yo te lo voy a contar. Y entonces, comenzó su transmisión. No gritó, no rezó un exorcismo, simplemente, empezó a hablar. Mi nieta, Sofía, nació una mañana de mayo, cuando los árboles de la ciudad estaban llenos de flores amarillas. Pesó 3 kilos 200 gramos y tenía los ojos más curiosos que he visto en mi vida. Comenzó a relatar la vida de Sofía, desde su nacimiento. Mientras hablaba, Laura acercaba el teléfono al micrófono y reproducía los audios de los videos. La risa de Sofía en su primer cumpleaños, su voz cantando desafinadamente en un festival escolar, el grito de alegría al abrir un regalo de Navidad. La voz del parásito intentó interrumpir, proyectando imágenes de fracaso y dolor en sus mentes. Elena sintió una punzada de culpa por no haber estado más tiempo con Ramiro en sus últimos días. Javier vio un destello de una oportunidad de negocio que perdió. Laura revivió una discusión amarga con su madre, pero la voz de Elena, firme, amorosa, anclada en la realidad de los recuerdos felices, era más fuerte. Era un faro en medio de la tormenta. Continuó durante lo que parecieron horas, narrando la historia de su familia, la historia de Ramiro, la suya propia. Contó cómo su esposo le construyó la estantería de la sala con sus propias manos, cómo le llevaba serenata cada aniversario. Cada palabra era un ladrillo en el muro que estaban construyendo alrededor de Sofía. Cada recuerdo feliz era una bala de luz disparada contra la oscuridad. La atmósfera en la sala se había vuelto densa, una batalla invisible que se libraba en las ondas de radio y en los corazones de los presentes. La voz de la entidad, que salía distorsionada por el altavoz del transmisor, se volvía cada vez más frenética. Ya no intentaba seducir con promesas falsas, ahora siseaba amenazas, escupía insultos, intentando encontrar una fisura en la coraza de amor que Elena estaba tejiendo con sus palabras. Pero Elena no flaqueó. Su voz, aunque cansada, se mantenía firme, un torrente de vida que se negaba a ser silenciado. Pasó de las historias de Sofía a las de Javier, recordando su primer día de escuela, el orgullo que sintió al verlo graduarse de la universidad. Javier escuchaba, con lágrimas silenciosas corriendo por su rostro. Estaba escuchando no solo la historia de su vida, sino la profundidad del amor de su madre, un amor que él, en su pragmatismo, a menudo había dado por sentado. Y tú, cosa que te escondes en las sombras, dijo Elena, dirigiéndose directamente a su enemigo a través del micrófono. Tú hablas de soledad y de dolor porque es lo único que conoces. Te alimentas de la tristeza porque eres vacío. Pero en esta casa no hay lugar para ti, porque esta casa fue construida con risas, con sacrificios, con perdones, y con un amor tan fuerte que ni la muerte pudo romperlo. La voz de mi esposo no es la tuya. La voz de Ramiro era la que me decía, no te rindas cuando las cosas se ponían difíciles. La que me decía, qué bonita te ves hoy, aunque llevara todo el día limpiando la casa. Su voz era vida. La tuya es solo un eco hueco. En ese momento, desde la habitación de Sofía, se escuchó un grito agudo, lleno de dolor. Laura se sobresaltó, queriendo correr hacia su hija, pero Javier la detuvo poniendo una mano en su brazo.
Confía en mi mamá, susurró. Elena hizo una seña a Laura para que se acercara al micrófono. Ahora tú, hija, háblale a tu niña, recuérdale quién eres. Laura temblando tomó el micrófono. Al principio su voz fue apenas un susurro. Sofía, mi amor, soy yo, mamá. ¿Recuerdas cuando fuimos al parque fundidora y corrimos bajo los chorros de agua? Y nos reímos tanto que nos dolía la panza. ¿O cuando horneamos galletas para Navidad y terminaste con más harina en el pelo que en la masa? A medida que hablaba, su voz ganaba fuerza. Contaba historias recientes, pequeños momentos de felicidad que eran exclusivos de ellas dos. La batalla había entrado en una nueva fase. Ya no era solo la matriarca defendiendo el nido. Era toda la familia, unida, emitiendo una sinfonía de amor que empujaba a la oscuridad. El grito en la habitación se convirtió en un sollozo, y la voz en el radio comenzó a fallar, a resquebrajarse bajo la presión de tanta energía positiva. Se descomponía en ráfagas de estática, en aullidos de furia impotente. Javier también se acercó. Y yo, Sofía, soy papá, el que te enseñó a andar en bicicleta en la calzada del valle, y se aguantó la risa cuando te caíste de sentón, el que te lleva por un elote a la plaza los domingos. Estamos aquí, mi amor, todos nosotros, y no vamos a dejar que nada ni nadie te haga daño. Fue el golpe de gracia, la combinación de las tres voces, de 3 generaciones de amor incondicional, fue demasiado para la entidad parasitaria. Con un último chillido de estática que hizo vibrar los cristales de las ventanas, la voz en el radio se silenció. El zumbido del transmisor se convirtió en un sonido limpio, vacío. El silencio que cayó sobre la casa ya no era opresivo ni expectante. Era un silencio de paz, de alivio. Se quedaron quietos por un momento, exhaustos, drenados emocional y espiritualmente. Entonces, la puerta de la habitación de Sofía se abrió lentamente. La niña estaba de pie en el umbral, con el rostro bañado en lágrimas, pero sus ojos ya no estaban vacíos. Estaban claros. Eran los suyos. «Mami, papi», dijo con una vocecita frágil. Laura corrió y la abrazó con una fuerza desesperada. Javier se unió al abrazo, y los 3 se convirtieron en una sola figura de alivio y amor. Elena se quedó de pie junto al transmisor, observándolos con el corazón rebosante. Había funcionado. La fe, la determinación y la unión de la familia habían logrado lo que ninguna lógica o ciencia podría haber hecho. Habían encendido una luz tan brillante que la oscuridad no tuvo más remedio que huir. Javier se separó del abrazo y se acercó a su madre. La miró a los ojos y en su mirada ya no había duda ni condescendencia, solo un profundo respeto y gratitud. «Perdóname, mamá, por no creerte». Elena le acarició la mejilla. «No hay nada que perdonar, hijo. A veces, hay que tocar el fondo para recordar cómo mirar hacia arriba». Apagaron el viejo transmisor de Ramiro, que había servido para una última y crucial misión. Mientras el sol comenzaba a despuntar por encima del cerro de la Silla, inundando la sala con una luz dorada y limpia, Elena supo que la pesadilla había terminado. La casa volvía a ser su hogar, y el silencio, una vez más, era su amigo. La transmisión prohibida había sido vencida, no por haberla apagado, sino por haberla ahogado con algo infinitamente más poderoso, la inquebrantable señal del amor de una familia. La calma que se instaló en la casa después de la tormenta fue profunda y sanadora. Sofía durmió durante casi 14 horas seguidas, un sueño reparador y sin pesadillas. Cuando despertó, tenía hambre y pidió los chilaquiles que solo su abuela sabía hacer. Era como si un peso invisible hubiera sido levantado de sus pequeños hombros. Recordaba lo sucedido como un mal sueño, borroso y distante. Lo único que permanecía claro en su memoria era la sensación de estar perdida en un lugar frío y solitario. Y luego, escuchar las voces de sus padres y su abuela llamándola para que volviera a casa. Javier y Laura se quedaron todo el fin de semana. La dinámica entre ellos y Elena había cambiado para siempre. El muro de escepticismo de Javier se había derrumbado, dando paso a una admiración y un respeto que iban más allá del deber filial. Veía a su madre no como una anciana frágil que necesitaba cuidados, sino como la guerrera que siempre había sido, una mujer cuya fortaleza no residía en sus músculos, sino en su espíritu inquebrantable.
Se sentaron juntos en la sala, ahora bañada por la luz del sol, y hablaron durante horas. Javier quería entender. ¿Qué era esa cosa, mamá? Elena meditó su respuesta, buscando las palabras adecuadas. No lo sé con certeza, hijo. El padre Miguel cree que era una especie de eco, una tristeza muy antigua que se quedó atrapada en las ondas de radio y aprendió a alimentarse de la tristeza de los demás, como un parásito del alma. No era tu padre ni el abuelo de los Alarcón, solo usaba sus recuerdos como disfraz, como carnada para atraer a los corazones heridos. Laura, que sostenía la mano de Sofía mientras coloreaban en un libro, se estremeció. Y casi se lleva a nuestra hija. Casi, afirmó Elena. Pero no contaba con que el amor también es una energía, una transmisión mucho más potente. Lo que hicimos esa noche todos juntos fue crear nuestra propia estación, la estación de la familia, y nuestra señal fue más fuerte. En ese momento, Elena comprendió una de las grandes verdades de la vida, una lección que Ramiro había intentado enseñarle a través de sus libros de superación, pero que solo ahora, a través de la experiencia, entendía en su totalidad. Las batallas más importantes no se ganan con los puños, sino con la mente y el corazón. La fe no era simplemente creer en algo superior, era creer en la propia capacidad de sobreponerse, de transformar el miedo en acción, de encender una luz en la más profunda oscuridad. Era tener un propósito definido, como proteger a su familia, y aferrarse a él con una persistencia que no aceptara la derrota. El lunes, antes de que Javier y su familia regresaran a su casa, él mismo desconectó el viejo radio de válvulas de la sala. No lo tiró. Con una solemnidad casi reverencial, lo envolvió en una manta y lo guardó en el rincón más profundo del garaje. Es un recuerdo de papá, le dijo a Elena, pero también es un recordatorio de lo que pasó, de que hay cosas que no entendemos, pero que son reales. Elena asintió. La vida en la colonia Obispado volvió a su ritmo apacible. Los vecinos seguían con sus rutinas, ignorantes de la guerra que se había librado en el interior de esa casa de fachada sencilla. Elena volvió a hablar con su comadre Chelo, pero nunca mencionó lo que había descubierto. Comprendió que cada quien tiene sus propias batallas y sus propias creencias, y que no le correspondía a ella perturbar la paz de otros con verdades que no estaban preparados para escuchar. Sin embargo, su propia paz interior había alcanzado un nuevo nivel. Ya no le temía al silencio, lo abrazaba. Ya no veía los recuerdos de Ramiro como vestigios de una pérdida, sino como una fuente de fortaleza y sabiduría que la acompañaba siempre. Su fe se había solidificado, convirtiéndose en una certeza serena. Sabía que, sin importar los desafíos que la vida le presentara, tenía las herramientas para enfrentarlos. Unas semanas después, recibió la visita del padre Miguel. Le trajo una copia de las páginas del diario del padre Anselmo. Quería que las tuviera, le dijo. Es un testimonio de su victoria. Elena le sirvió un café y conversaron en el porche, mientras la tarde caía sobre Monterrey. Usted hizo más que salvar a su familia, Elena, le dijo el sacerdote. Usted demostró que la mejor manera de combatir la oscuridad no es maldecirla, sino encender una vela. Su historia, su fe en acción, es una homilía más poderosa que cualquiera que yo pueda dar desde el púlpito. Elena sonrió, una sonrisa genuina y llena de paz. Solo hice lo que cualquier madre o abuela haría, padrecito, luchar por los míos. Su vida continuó, marcada por la rutina bendita de los domingos familiares, las llamadas telefónicas con sus amigas y el cuidado de su jardín. Pero algo en ella era diferente. Caminaba con una seguridad renovada, con la sabiduría de quien ha mirado al abismo y ha salido victoriosa, no por la fuerza, sino por el amor. Sabía que la transmisión prohibida podía seguir existiendo, latente en algún lugar del espectro, esperando otra alma solitaria, otro corazón roto, pero ya no le temía, porque había descubierto que dentro de cada familia, dentro de cada persona que ama, existe una frecuencia propia, una señal indestructible capaz de superar cualquier interferencia. Solo había que aprender a sintonizarla. Gracias por llegar hasta el final de esta reflexión. Si estás leyendo esto, quiero que sepas que no estás solo. Ahora, te invito a un momento de calma.
Voy a compartir una oración, no importa tu religión, sino tu fe. Una oración pensada para ayudarte, para abrazar a todos los que en silencio luchan, sienten, esperan. Solo cierra los ojos un instante y deja que estas palabras te acompañen. Ten fe, todo va a estar bien. Señor, en este momento de quietud, me presento ante ti no para pedir, sino para agradecer. Gracias por la fuerza que pones en mi corazón cuando siento que ya no puedo más. Gracias por la luz de la esperanza que se filtra por las grietas de mis días más oscuros. Te pido que extiendas tu manto de paz sobre cada persona que está leyendo o escuchando estas palabras. Abraza a aquel que se siente solo. Consuela al que llora en silencio. Dale claridad al que se encuentra confundido y fortaleza al que está a punto de rendirse. Que tu amor sea el faro que guíe nuestros pasos, la calma en medio de nuestras tormentas y el refugio seguro en tiempos de incertidumbre. Permítenos ser instrumentos de tu paz, llevando una palabra de aliento, una sonrisa sincera o un gesto de bondad a quienes nos rodean. Ayúdanos a recordar que cada nuevo día es una oportunidad para empezar de nuevo, para perdonar, para amar y para ser mejores. Que esta noche nuestro descanso sea profundo y reparador, y que mañana despertemos con el corazón renovado y la fe fortalecida, listos para enfrentar lo que venga, sabiendo que nunca caminamos solos. Amén.